hermanos, estamos aquí para la grabación de la segunda parte del Café con Dios con el pastor Samuel Intensa Reguera, y la sorpresa que le comenté al inicio de nuestro programa. Nos acompaña su esposa, la hermana Dara Figuera González de Intensa. Bienvenida, hermana. Gracias. Un placer tenerla aquí en nuestro programa. Gran placer. Y la primera pregunta es para los dos. ¿Nos podrían hablar sobre la labor de las mujeres y la importancia de esta en la historia y desarrollo de la obra bautista en Cuba? ¿Cómo no? Eso sí, es algo muy importante. En el año 1900, ¿cómo se llama eso? American Baptist. En American Baptist manda una misionera a ayudar el trabajo en Cuba, Ana Barclay. Y ella vino a Cuba en una situación como teníamos, y su oración era: Señor, ayúdame a hacer lo que puedo. Ella empezó allí a trabajar porque era una escuela, había una escuela y ella ayudaba allí, pero decidió los lunes reunir a las mayorcitas, a las juveniles, por la tarde para enseñarle labores, para enseñarle a hacer cosas artísticas y demás, pero también usaba el tiempo para enseñar la Biblia. Y organizó ahí un grupo que... HMS, la Hermandad Mundial de Señoritas. Señoritas, le llamaban Lo que Puedo, le pusieron por nombre Lo que Puedo. Las mujeres de la iglesia, al ver el trabajo de ella con aquellas muchachitas, con aquellas jovencitas, se embullaron. ¡Ay, pero qué trabajo tan bueno! ¡Pero qué misión más buena, más noble! Y se organiza en la primera de Santiago de Cuba en 1913 el primer departamento de damas de nuestra convención. En 1913 en la primera iglesia. Viendo el testimonio tan lindo que estaba dando aquella maestra, aquella misionera. Qué importante es el trabajo, por sencillo que se nos parezca. Algo importante es que ella hace ese trabajo después que en el Cristo, del 7 al 9 de febrero del 1905, o sea, varios años antes, se organiza la obra bautista de Cuba Oriental como convención. Nace la convención en 1905. Sí. Ahí en el Cristo, en el templo. Sí, ahí en el Cristo. Y bueno, era un grupo, se organizaron, ¿no? Era un grupo de 8 departamentos, que ya se había, estaba el Cristo, estaba Guantánamo, Bayamo, Manzanillo, eran 8, Camagüey, Las Tunas. Y Santiago de Cuba, por supuesto. Y Santiago de Cuba, por supuesto, formaron esa, pero reconocido así como departamento. Como departamento, fue en el año 1923. El año que viene se cumpliría el centenario. Vamos a celebrar el centenario, ¿cómo no? Gracias a Dios. Y en verdad que es una historia muy preciosa. En 100 años es imposible decirlo todo. Exacto. Quizás podemos decir algunas cosas en las cuales se destacó el trabajo de las mujeres, sí. Balbina Morales. Sí. La atención a los niños que no lo tenía la convención, Balbina Morales, ella dijo: vamos a atender como departamento femenil a los niños. Organizábamos retiros espirituales, departamentos y demás. Pero hay varios nombres importantes. Por ejemplo, Elisa Infante, ella en Bayamo, en el 1942 fue la que fundó los talentos, lo que se llama en el departamento misionero femenil de la convención, los talentos, que es un trabajo que realizan las mujeres usando los talentos que Dios le da para reunir dinero, y todo eso lo mandan a la convención. Sí. Y debemos destacar que el departamento femenil de la convención es el que más contribuye económicamente, o sea, las mujeres gracias a los talentos. Pero hay más. Sí. Hay otra hermana que se llamaba, ella asistía aquí, su esposo fue pastor de esta iglesia, el reverendo Agustín González Seidero. Ella se llamó Adela Morlot Echavarría, y ella decidió un día, sintió de Dios eso, porque hacía falta, y fundó una ofrenda que se llamó la ofrenda del centavo diario.
como había crisis económica, ella lo que promovía es que cada cristiano diera 1 centavo diario, que vendrían a ser 3.65 al año, para ayudar económicamente al funcionamiento del seminario. A esa ofrenda se le llamó la Brigada Transformadora. Pero también otra hermana, Flora Terrero de Planos, que perteneció a la Cuarta Iglesia, ella fue la que fundó la ofrenda Sarepta, que es una ofrenda que todavía hasta el día de hoy se mantiene, que es reunir diversas cosas que se utilizan en una casa y por tanto se utiliza en el seminario, como es jabón, pasta de dientes, cepillo, si puede ser sábana, si puede ser alguna... Sí, cualquier habituallamiento. Sí. Y también alimentos. Sí, ese fue un tiempo muy, muy difícil. Estábamos en el seminario y pasábamos hambre. No podemos decir otra cosa. Estaba muy reducida la alimentación. Todos teníamos que estar había una tarjeta personal. Y cuando vinimos al seminario trajimos la tarjeta. Pero no, en ese tiempo no era como ahora, que una persona podía vender por aquí, por allá, no era limitado a lo... Y no alcanzaba, nada alcanzaba, ni el jabón para bañarse. Era tremendo, tremendo. Y mirando esa situación surge, no, hay que ayudar al seminario con la ofrenda Sarepta. Y entonces fíjense que allí en el seminario, vistiendo camitas, sabanitas hechas con pedacitos de tiritas de telas que se iban uniendo, así también, pañitos de cocina y todo lo que era necesario. Así, todo allí fue, y todavía se mantiene esa ofrenda Sarepta. Hay que mencionar a otra hermana que también fue miembro de esta segunda iglesia, la hermana Moraima Wash Carrasco Aria, que fue la que tuvo un papel histórico importantísimo, determinante en la promoción de la música dentro de la convención. Y entonces ella organizaba talleres, primero fueron talleres en los retiros también de música que se daban para formar líderes de música y que tuvieran el conocimiento por lo menos mínimo indispensable para enriquecer la música en las iglesias. Luego, más tarde en el tiempo, ella también promovió la fundación de coros en las iglesias. Otro papel destacado de ella. Y luego hay una hermana que vino enviada por la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos a la Convención Bautista Occidental, que es la hermana Dilcy Cooper, con su esposo, el doctor Cooper, pero conociendo a mi esposa y a mi hermana Esther Intensa, mi hermana mayor, y a Dara en La Habana, y conociendo y viendo el interés de ella, que ellas mostraron por el trabajo que se estaba haciendo allá, ella decidió visitar esta convención y desde ahí comenzó a venir. Y entonces, al conversar con la hermana Moraima dijo, eso es lo que yo siempre había anhelado para la convención, porque es un programa completo que todavía se realiza en nuestra convención. Sí, exactamente. No era solamente asuntos de la música, sino que dentro del programa estaba también la adoración. Ahí debo también mencionar, entre las hermanas importantes, la doctora Ondina Maristani de Cervantes, esposa de un pastor. Así mismo. Ella era abogado, desempeñó un papel muy importante en la UBEU, Unión Bautista de Estudiantes Universitarios en La Habana, promoviendo actividades propias para ellos, para fortalecerlos en la fe y en la vida cristiana. Luego aquí ella realizó un trabajo misionero muy importante allá en la zona de donde procede Dara, en la zona Granma, la Sierra Maestra, se llamó Proyecto Misionero La Sierra Maestra. Y el que luego sería su esposo fue el que Dios utilizó para que a través de un mensaje, Rigoberto Cervantes, fue el que predicó ese día en Juan 3:16 y Dara lo conoció. También hay que mencionar a Dara, entre las que han tenido un papel importante en la obra como mujer, porque fue 6 años directora a nivel convencional del Departamento de Mujeres. Luego fue 6 años directora del Departamento Musical de la Convención, trabajando conjuntamente con Moraima, mi hermana Esther Intensa, que ya está con el Señor, y la hermana Dilcy Cooper. Y luego, ya saliendo de esos 2 periodos, 6 años como al frente del
del Departamento Misionero Femenil, 6 años al frente de la música, y ahora sigue como tesorera general del Departamento Femenil de la Convención. Sí, porque en 1990 se celebró el, ¿cómo se llama? Mundial. La Alianza. La Alianza Mundial. Yo era entonces presidenta de las damas y me tocó ir allá. En La Habana. Fue No, en Corea. en Seúl, Corea. En Seúl, Corea. En Corea del Sur. Corea del Sur. Mi madre, qué lejos está eso. Asia. Y entonces, bueno, ahí las mujeres de todos los países ahí nos reunimos. Eso fue una experiencia muy bonita. Ahí conocí a la judía, la que dirigía el departamento de mujeres allá en Israel. Sí, como no, sí, porque estaban todas las representaciones del mundo entero. Voy a hacer una cosa chistosa. ¿Esto no lo puedo hacer? Sí. Ajá, cortico. Ay, perdón. Entonces hicieron un programa en que todas tenían que presentar alguna música de su país. Dios mío del alma. Y yo decía, yo tengo que cantar algo de Cuba. ¿Qué cosa? La Guantanamera, pero no menciona Cuba. Dios mío, me pongo. Yo soy el punto cubano. El punto cubano. Que en la batida vivía cuando el mambí se batía con el machete en la mano. Con el machete en la mano. Y por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Y le canto a Cuba querida, la dueña de mis amores. Un aplauso. Tremendo, sí. Es decir, que nuestro trabajo, nuestra obra ha trascendido de tal manera que participamos en el programa de las mujeres de la Alianza Bautista, ¿no? Así se dice. De las mujeres mundialmente. Celebramos el Día Mundial de Oración que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, el primer lunes de noviembre. Y tenemos un programa anual que ese va a todos los departamentos. Déjenme decirle que ese programa del Día Mundial de Oración lo editamos tal como viene, traducido, y todos los departamentos, por lejano que esté, de nuestro territorio, de nuestra obra, ese mismo programa. Recogemos una ofrenda y se envía para ayudar a lugares donde se quiera hacer algo a favor de la preparación de las mujeres y demás. Esa ofrenda se manda allá a la Alianza. Eso lo hacemos todos los años. Quiero ya hacer que es importante, porque fue Jesús el que le dio un lugar y el valor que la mujer tenía y tiene. Y en Lucas 8 es Lucas, el historiador, el que deja constancia de eso en su evangelio. Dice así los versículos 1 al 3: y aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas, dice, que le servían de sus bienes. O sea, que fueron las responsables de darle el apoyo logístico, porque uno tiene que preguntarse, bueno, ¿y quién le preparaba los alimentos? ¿Quién le lavaba la ropa a Jesús y a los discípulos? Eran las mujeres que le servían de sus bienes. Así que es muy importante esa declaración de Lucas. Déjame decir este dato también. Nosotros tenemos una meta y ofrendas que damos todos los años, buenas ofrendas para retiro ministerial, y no podemos dejar de hablar de Ondina Maristani, que tenía en su corazón, nuestra obra tiene que tener un hogar de ancianos, y buscó ofrendas por donde quiera y promovió ofrendas, y las mujeres también, los departamentos, promovimos las ofrendas, y se logró el hogar de ancianos, que tiene el nombre de Ondina Maristani, Ella dejó una ofrenda todos los años, en el mes de diciembre, y la puso la ofrenda en el mes de diciembre, que es el mes que más nos conmueve, ¿no? El nacimiento de Jesús. Navidad. Mi regalo para Jesús, esa ofrenda se llama así, es la ofrenda para el hogar de ancianos. Quería que me hablaran de un momento trascendental en la obra, en cual las mujeres jugó un papel importante en los años 60, cuando Luma
¿Qué me podrían hablar? No, del 65. Sí, de los años 60. Sí. De la década del 60. Sí. ¿Qué me podrían comentar? ¿Qué nos podrían decir de bueno, esa etapa? Yo puedo hablarle porque yo fui llevado, estaba en el seminario y todos los que estábamos en el seminario fuimos llevados, pero también pastores casados y hasta con un hijo fueron llevados a la UMAC. Como eso fue una medida sorpresiva, pues muchas iglesias se quedaron sin pastor, pero o sus esposas u otras hermanas de la iglesia también asumieron y cooperaron para que no se detuviera el trabajo de la iglesia. De manera que fue un servicio muy útil, muy importante en ese tiempo. Tenemos entonces 518 departamentos femeninos en la obra y hay 154 iglesias que todavía no tienen departamento. Tenemos una labor. Pero bueno, para la gloria del Señor, amén. Pronto la tendrá. Amén. ¿Y cuán importante puede llegar a ser el asesoramiento que pueden dar las mujeres más ancianas de la iglesia a las más jóvenes? Pienso, hermano Yacer, que es muy importante el que en cada iglesia haya un tiempo de asesoramiento prematrimonial. O sea que, como me decía a mí un pastor metodista, el doctor Jorge León, él además es psicólogo de alto nivel, graduado de la Sorbona en Francia, y él dice: yo no caso a ninguna pareja que yo no le haya dado asesoramiento prematrimonial. Pero además de eso, como él es psicólogo, yo le hago un test, y si por la experiencia y por el conocimiento me doy cuenta que ellos no van a congeniar, lo que luego se llama por problemas de carácter, yo los llamo a los dos y se los digo. Si ellos insisten en casarse, yo les digo: bueno, busquen otro pastor que los case porque yo no los voy a casar. Entonces yo creo que sí es muy importante que todas las iglesias, los pastores de las iglesias, ofrezcan ese curso de asesoramiento prematrimonial, donde puede participar también la esposa del pastor y hermanas de experiencia que puedan cumplir con eso también que tú dices, no solamente en ese tiempo, sino en otras ocasiones como parte del trabajo del departamento femenil, que se le ofrezca no solamente cultos, sino actividades donde se le enseña a cocinar, se le enseña a remendar a los quehaceres y compartir esa experiencia. Creo que es muy importante. Cristo está en Tito capítulo 2, del versículo del 3 al 5. Vamos a leerlo. Sí, ¿cómo no, pastor? Tito 3. Tito 3, ¿no? 2, versículo del 3 al 5. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Entonces hay que cumplir eso sí, que nos demanda la palabra. Sí, mi hermano, sí, vale. Sí, cómo no. Gracias. Pastor, ¿hasta qué punto puede la mujer servir en el templo y en la iglesia? Bueno, el trabajo en el templo, creo que en la mayoría de las iglesias son las hermanas las que atienden la limpieza del templo, pero se ocupan también de adornar al templo y de otras cosas que son importantes. Prepararlo, por ejemplo, para actividades especiales. Ahí no hay ningún límite para la mujer. En cuanto a la iglesia, también tienen diferentes áreas de trabajo, como el trabajo con los niños, el trabajo a través de la femenil, en la escuela bíblica dominical, etcétera. Lo que sí hay un límite, por lo menos ese es mi criterio, aunque no solamente el mío, sino que tiene un basamento bíblico. Hay otros que no lo entienden así, pero creo que la palabra de Dios es bien explícita y clara alrededor de ello. Y hay argumentos de carácter bíblico y de carácter teológico.
Por ejemplo, dice allí el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, en el capítulo 2, asimismo, las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponden a las mujeres que profesan piedad y por tanto priorizan lo espiritual sobre lo material. Ahora, dice a continuación, estoy leyendo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 en adelante, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y entonces ofrece dos razones. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. También en 1 Corintios, en el capítulo 14, en los versículos 34 y 35, dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Al leer estos textos, sé que eso parecerá totalmente extraño. Claro que hay que hacer una hermenéutica del texto para entenderlo un poco con mayor justeza. Pero lo que sí está claro es que hay un orden y una jerarquía establecida por Dios. Y Pablo habla de ello. El hombre fue formado primero. Entonces, la mujer fue formada del varón. Cuando Dios hizo a Adán, Adán representó toda la humanidad. Física y biológicamente, todos los genes estaban en él. Aunque después haría falta la mujer para completar la cantidad de genes que caracteriza a la raza humana. Pero por ese orden, primero creó al hombre y luego creó a la mujer. Dios quiso darle esa primacía, que no quiere decir que la mujer es inferior, ni que debe ser maltratada, como ha pasado y todavía pasa en muchos países. Es una cosa realmente dolorosa y vergonzosa, lo que todavía sufren las mujeres en el mundo. Pero en la iglesia hay un orden, de la misma manera que en la Trinidad hay un orden, y no quiere decir que uno es inferior a otro, aunque los testigos de Jehová y otros ven en eso una inferioridad esencial. Está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Entonces, la Biblia nos enseña que debemos orar al Padre en el nombre del Hijo, inspirado por el Espíritu Santo. Y vemos también que el Espíritu Santo da la gloria al Hijo, y el Hijo le da la gloria al Padre. Y el propio Jesús, estando en su ministerio aquí en la tierra, él dijo: el Padre mayor es que yo. Claro, hay que tener en cuenta que cuando Jesús dijo eso, él estaba en la etapa de humillación aquí, y en ese sentido era menor que el Padre, porque asumió también la naturaleza humana de una raza pecadora. En la función que tenía en ese momento era menor que el Padre, pero sin embargo, después de la ascensión viene a... No, antes que él ascendiera, ya en la semana última que aparece en Juan, él ora al Padre y le dice: Padre, glorifícame para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, de la cual él se desprendió voluntariamente cuando él decidió humillarse, encarnarse y asumir la naturaleza humana. Y vemos entonces que una vez que él culmina su obra de redención, resucita. Nos dice que el Padre lo resucita, él mismo se resucita, dice, porque yo tengo la capacidad de poner mi vida y volverla a tomar, la potestad. Y también el Espíritu Santo. Se nos dice que la Trinidad participa en su resurrección. Vemos que después viene la ascensión, la glorificación y la entronización, en que Dios le dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. De manera que vemos que esa subordinación fue debida a la ejecución del plan de salvación. O sea, y no había ninguna inferioridad. De la misma manera, en la iglesia, Dios ha estipulado que sea el hombre el que sea el que dirija la iglesia, el que tenga la autoridad mayor, que no sea una mujer. La mujer debe estar supeditada a la autoridad del hombre, no llevar toda la autoridad. Esa es mi interpretación. Pero a la vez quiero decir que
grandes comunidades o iglesias consideradas cristianas desde el punto de vista sociológico, como es la Iglesia Católica Romana, los sacerdotes nada más son hombres, aunque hay presión, sobre todo en los Países Bajos, que quieren que ordenen mujeres al sacerdocio, pero la Iglesia Católica no ha cedido en eso. Tampoco las iglesias ortodoxas, la Iglesia Ortodoxa rusa, la Iglesia Ortodoxa griega, la Iglesia Ortodoxa copta y cantidad de denominaciones evangélicas también siguen ese patrón bíblico de que el pastorado o el cargo de anciano o de obispo debe ser ejercido por un hombre. En Occidente, donde vemos cómo el pensamiento secularizado ha penetrado profundamente la iglesia y ha surgido la teología liberal que cuestiona la autoridad de la Biblia. Y hay entonces denominaciones que no creen que la Biblia es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Esa diferencia es sustancial. Sí, cómo no. Porque entonces, si yo creo que la Biblia no es la palabra de Dios, ya no tiene toda la autoridad. Si yo creo que contiene la palabra, entonces yo me convierto en el juez de la palabra y digo, esto es palabra de Dios y esto no es palabra de Dios. Entonces, como está también la lucha civil por el derecho de la mujer, y el feminismo, todas estas corrientes que vemos hoy en día, entonces ha penetrado en la iglesia y vemos que hay denominaciones que sí ordenan a la mujer al ministerio, e inclusive ya he leído 2 casos, la iglesia luterana que ordenó a un trans, era hombre, era varón, pero después cambió su orientación sexual y la ordenó como obispa, reconociéndola como trans. O sea, que ya cuando se llega a ese punto, entonces entonces si la Biblia no es nuestra norma, entonces estamos en un mar tempestuoso, totalmente oscuro y sin brújula, y sin norte, y sin estrella polar. Entonces, para usted, hay quienes dicen de que la mujer puede servir, pero siempre y cuando esté presidida por un hombre. Sí. Hay otros que dicen que la mujer puede servir hasta cierta manera, y está el otro grupo de extremistas que dicen que la mujer puede hacer de todo. Para usted, ¿una mujer puede llegar a ser pastora de una congregación? No. Desde el punto de vista de mi criterio, creo que no. Bíblicamente no tiene basamento. Sí, no tiene basamento. Bueno, pero además, mire, hermano, ya le mencioné una razón. Cuando inclusive nos referimos a la Trinidad, nos referimos a una Trinidad usando artículos masculinos. No decimos la diosa, decimos Dios. Nos referimos a Dios. El Padre, decimos artículo masculino. El Hijo y el Espíritu Santo. Pero después, cuando va a crear al hombre, primero crea al hombre, después crea a la mujer. Se puede decir que eso es patriarcado, que eso es machismo. Hoy, desde el punto de vista, una especie de orden que Dios siempre, todo lo hizo a través de ese orden. Los sacerdotes todos hombres, los levitas todos fueron hombres, los reyes todos fueron hombres. Cuando pasamos al Nuevo Testamento, el precursor de Jesús es Juan el Bautista, un hombre. Jesucristo dice hombre, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Al que no le guste eso, pero eso es lo que dice la Biblia. Exacto. Entonces, después los diáconos que se escogieron, la iglesia escogió, los 7 diáconos, todos fueron hombres. Los primeros evangelistas, como fue Felipe y el que evangelizó en Samaria, aparece en el capítulo 8 de los Hechos. También fue uno de los diáconos que superó lo que fue ese cargo, y entonces Felipe descendió a predicar, a Felipe, el evangelista. Dios lo utilizó como un evangelista, hombre también. Ya dijimos los diáconos, y luego vemos los pastores de las iglesias de ese primer siglo, todos fueron hombres. Y también los padres de la iglesia, todos hombres. Y siguió así hasta, digamos, después del siglo XVI, es que comienzan a aparecer algunos grupos cristianos que sí aceptaron que mujeres ocuparan un cargo como el pastorado.
Pero bueno, vemos Pero en la mayor parte de la historia, en la mayor parte de la historia, todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, vemos que es el hombre. Y lo vemos también, como ya te decía, en naciones que no son cristianas, o sea, en el mundo secular, el papel que se le da al hombre. En Estados Unidos todavía una mujer no ha sido presidenta, y en cantidad de países, ¿no? También. Pastor, pero bueno, usted nos ha hecho, como se dice, un recorrido a través de, bueno, desde el Génesis, ¿no? Pero un recorrido a través de los inicios de la iglesia. Hablamos de la iglesia primitiva y vemos de que todos fueron hombres, a excepción de algunas hermanas que fueron diaconisas. Bueno, eso sí. Pero bueno, lo que quería preguntarle, en los inicios de la iglesia, hoy en día, después de 21 siglos, después de 2000 años de aquellas iglesias, no se estará feminizando la obra, como cuando vemos hoy en las iglesias, como que quizás espacio que el hombre ha dejado de ocupar, entonces la mujer ha ocupado ese espacio. Y hoy vemos en varias congregaciones cómo se ha feminizado la obra. E incluso hay quien ya llega a decir que en un futuro se llegará a decir de que el evangelio es una religión para mujeres, porque vemos también que en las congregaciones el grueso de los hermanos son mujeres. ¿A qué se debe eso? Bueno, yo creo que ambas cosas se retroalimentan. Por ejemplo, Cuba es una nación en la que todavía predomina el machismo. Y creo que una de las razones por las que son las mujeres las que predominan en una gran cantidad de iglesias es debido a eso. Porque ¿qué pasa? Sobre todo en el campo, donde el hombre todavía es más apegado a su sexo, y tengo ejemplos de eso. Ven que las mujeres son las que dirigen el devocional, las que recogen la ofrenda, las que dan el estudio bíblico, y entonces ellos dicen, ven a la iglesia cristiana y al evangelio como algo propio de las mujeres. Los musulmanes nos enseñan, porque en la religión musulmana, que son más de 1.500 millones, hay unos cuantos estados musulmanes, no hay ningún estado cristiano en el mundo. Sin embargo, sí hay estados musulmanes. La República Islámica de Irán, un ejemplo. Sí. Y bueno, el país que más musulmanes tiene 90 millones y no es un país árabe, que es Indonesia. Y son los hombres en la religión islámica los que le enseñan, los padres le enseñan a los hijos varones la fe musulmana. Aquí mismo, cuando vemos en la televisión las noticias que nos dan, por ejemplo, del mismo Irán y de otros países árabes, vemos como cuando el imán habla, que viene a ser el papa de los musulmanes, ahí están sentados el presidente de la república, los altos oficiales frente a él. Y cuando entra en una mezquita, yo estuve en Rusia y estuve en dos mezquitas donde vi más de 1000 hombres ahí con la cabeza puesta, pegada en el piso, y ustedes podían escuchar el volar de una mosca. Y para ellos, la fe musulmana es una fe masculina. Sí, cómo no. Y en algunos, bueno, llegan al extremo de maltratar a la mujer, que la mujer no se deja ver ni los ojos casi. Y lo que está pasando en Afganistán, que ellos tomaron el poder, sí, con los talibanes, que es un grupo reaccionario de extrema derecha de la religión musulmana. Pero bueno, menciono eso, hermano, porque influye mucho. Y creo que si un hombre ve que porque las mujeres tienen su característica, ¿no? Las mujeres son más tiernas, más comprensivas, sí, más sensibles. Se dice que es el sexo débil, yo no creo que es tan débil nada. Las mujeres son muy fuertes, espiritual y desde el punto de vista psicológico preparadas para la maternidad y la crianza de los hijos, o sea que no son nada débiles. Sin embargo, es muy importante que el hombre tenga su papel dentro de la iglesia, que yo no sé qué estará pasando en cuanto a la presentación y la enseñanza del evangelio, que muchos hombres no se sienten animados a trabajar. El departamento de hombres de la convención comparado con el departamento de mujeres, ni qué compararlo. Las mujeres lo sobrepasan ampliamente en número de departamentos, en trabajo, en excelencia del trabajo y también en el aporte económico a la obra y en otras cosas. Pero creo que eso es muy importante, que el hombre recupere el papel que Dios le ha dado. Aunque hay una crisis masculina precisamente por la ideología de género.
otra cosa que incluso que está influyendo en la iglesia. Aquí mismo en Cuba, por ejemplo, la que dirige el CNC, Mariela Castro, ella ha dicho, declarado públicamente, de manera que esto que estoy diciendo no es una crítica como que yo hago subrepticia, no, ella lo ha declarado y aparece hasta en lugares donde ha escrito artículos en que la orientación sexual, eso no tiene ninguna importancia. O sea, que no tiene ninguna importancia que una persona tenga una orientación masculina o femenina. Que hay que luchar contra la dictadura de la naturaleza, la dictadura biológica. ¿Es luchar contra Dios? No, bueno, pero inclusive a aquellos que... Pero aún aquellos que no creen en Dios. Porque bien dijo Núñez, si lo que dice la ciencia no tiene valor, entonces la ciencia dejó de ser ciencia. Si lo que dice la razón y el entendimiento, eso no vale, sino que es mi orientación subjetiva la que vale, entonces si estamos en un mar sin brújula, sin orientación, porque es el mundo subjetivo lo que decide. Y creo que, por ejemplo, en Cuba, yo todavía no me puedo explicar cómo es que Cuba acepte esa orientación, siendo Cuba un país... latino. No, y más que eso, el Estado es de orientación marxista-leninista y, como ha dicho el presidente, que se ha referido últimamente a que hay que activar la enseñanza del marxismo-leninismo y el materialismo histórico. ¿Cómo es posible que un Estado que tenga esa ideología marxista-leninista y el materialismo histórico acepte que una orientación subjetiva, que es el producto del idealismo capitalista o burgués, acepte que la orientación que una persona tenga, esa es la que vale, y no es lo que le dice los cromosomas que tenga? La ciencia, sí. La ciencia. El ADN de la persona. Sí, porque la persona, aun cuando no se puede cambiar de sexo, porque para cambiar de sexo tendría que cambiar los cromosomas, cada cromosoma, porque desde el momento que una persona tenga el cromosoma XY, es varón, aunque se haya desarrollado seno, un útero. Si esa persona es quemada, aparece quemada en algún lugar y no se puede identificar por la ropa o por algo del rostro y demás, le hacen un ADN y dice, ese es un hombre. Aunque en la práctica, en su vida real, esa persona funcionaba como si fuera una mujer. Y quizás hasta parió un hijo, porque le hicieron un útero. Entonces, realmente son situaciones muy complejas, y creo que eso está dañando, y responsables de eso son los grandes poderosos del mundo que están luchando para que disminuya la población mundial, que es de 7.400 millones, un poco más porque crece a un ritmo de 80 millones de personas en el mundo anualmente, que ellos dicen que deben desaparecer 5.400 millones para que el mundo sea manejable. Entonces, una de las vías es promover el homosexualismo, esa orientación, la ideología de género, ellos son los promotores de eso. Ahí están los multimillonarios del poder mundial, porque eso se llama el globalismo, la doctrina, la ideología del globalismo que ellos quieren implantar en el mundo. Por eso países como antagonistas como Rusia y China no aceptan eso, y los países islámicos y la India y otros muchos países, aunque Europa está en eso, ¿no? Pero vemos que son sociedades que se van descomponiendo, producto de la descomposición, porque eso va en contra de la naturaleza. Bueno, y en cuanto a la fe cristiana, una mujer oficiando la Santa Cena, eso no se puede aceptar. Eso nada más lo acepta quien está con la cabeza y la mente en las locuras esas. No se puede. O bautizando, o casando, en matrimonio, una mujer ¿qué es eso? Eso no hay autoridad. Aunque los hombres se la den, ella no tiene autoridad. Y si es una mujer normal, lo que quiere es que el hombre sea el hombre. Nosotros las mujeres queremos hombre. Cuando nosotros, hermano, la iglesia defiende la familia, está defendiendo la sociedad. Exacto. Bueno, ya Martí está desarticulado. Sí, porque ya han dicho que hay que ver,
Martí dijo, por ejemplo, hay que leerse en el diccionario de pensamiento martiano, lo que Martí dice sobre la familia. Martí fue totalmente heterosexual. Dice, cuando un hombre cría hijos que son útiles a la patria, merece cuando muera que se le honre. Entonces, Martí fue completamente heterosexual. Bueno, pues ya ahora dicen que eso fue en su tiempo. Es otro contexto. En otro contexto histórico o sea, ahí en el cementerio aquí de Santiago de Cuba, Santa Ifigenia, hay 4 personajes que lo veneran. Sí, y que están ahí presidiendo la entrada al cementerio. Carlos Manuel de Cepeda, El padre de la patria. hombre, con familia. Sí. Mariana Grajal, mujer bien definida, que dio 7 hombres que no eran hombres, eran titanes. Después Martí, el más universal de todos los cubanos, y luego Fidel, a quien le decían el caballo, no le decían la yegua. Entonces, si es lo mismo una orientación masculina que femenina, por favor, me parece que es faltarle el respeto a ellos. A ellos, sí, cómo no. Lo creo igualmente. Bueno, pastor y hermana, le propongo una pausa para el café para hacer ya la última pregunta final.